Hemos estado hablando entonces de ser, de nuestro ser y de que somos uno, y porque estamos viviendo el ser uno con nosotros mismos, podemos entender el principio de cómo Dios es uno. Y no se preocupen de complicar esto. Cuando nos dimos cuenta que estábamos aquí, que no sé a qué edad exactamente ocurre, pero no es cuando nacimos, sino es cuando empezamos a pensar por nosotros mismos y demás, ya estábamos operando en uno. ¿Sí? Nunca eh, ocurre que esto no funcione. Entonces, porque tenemos esa experiencia, podemos empezar a entender que así como yo soy una Trinidad y Dios es una Trinidad, ahora Él me invita, y es lo que es venir a ser su hijo, me invita a vivir su vida, a participar de lo que Él es. Segunda de Pedro capítulo 1 dice con toda claridad que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Dios, de aquel que me llamó por su gloria y excelencia. Y luego dice, por medio de las cuales me ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas yo venga a ser participante de la naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, esta es la parte más importante de todo lo que podamos hablar sobre ser uno con Dios. Terminamos hace rato entendiendo que soy espíritu, alma y cuerpo, esa es mi Trinidad. Dios es espíritu, yo soy espíritu, y las bases para poder intimar están dadas por la manera en que estoy creado. ¿De acuerdo? Y por eso es que a Dios no le puedes conocer empezando con el intelecto, ni le puedes conocer empezando con tocar y palpar. Tienes que empezar a conocerle en tu espíritu, de espíritu a espíritu. Y esto es cómo inicia y cómo crece la relación con Dios. Cuando recibo a Dios, ¿qué hace Él? Dice la Escritura que Él le da vida a mi espíritu. ¿Quién es vida? Jesús, Dios, es vida. Entonces, Él entra a mi espíritu y ahora el estado de mi espíritu cambia de muerte ¿a qué? A vida. Eso es lo que ocurre. Es la razón por la que tengo vida. Es porque vida entra en mi espíritu. ¿De acuerdo? Pero la vida que Dios es no es invasiva. ¿Sí? Él no llega y se impone. ¿O sí? La vida que Dios es amor. Y si quieres entender el amor, tienes que entender su conducta. Y eso está en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 habla de lo que el amor es y lo que el amor hace y lo que el amor no hace, ¿no? Lo que el amor no hace no es egoísta, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, etcétera, etcétera. Entonces, vida es todo lo que Dios es, y todo lo que Dios es puede estar incluido en esa frase, Dios es amor. ¿Sí? Y
Todo lo que Dios es, viene a vivir ¿dónde? En mi espíritu. Entonces ya no tiene sentido, por ejemplo, andar buscando a Dios. ¿O sí? Si Él viene a vivir en mí, ¿dónde está? En mí. Ya no tiene sentido estar buscando su presencia. Porque ¿dónde estoy? En su presencia. ¿Cuándo? Siempre. Ahora se trata de vivir, de participar de su naturaleza. ¿Sí? Por favor, escuchen a Dios aquí, ¿sí? Porque lo que va a cambiar en cada uno de nosotros al recibir esto es enorme. Cuando pensamos que nos comparamos con Jesús, ¿lo has hecho alguna vez? ¿Nunca has pensado, Jesús es así, yo soy así, y encuentras una gran diferencia? Y luego dices, híjole, para llegar a donde Él está en chino, ¿no? O en japonés o en mexicano, lo que quieras, pero está difícil. ¿Sí? Pues eso es un engaño. ¿Se acuerdan qué es engaño? Es creer algo que no es verdad. Porque es todo lo contrario. Lo que Dios ha hecho es darnos acceso ya, ahorita y siempre a todo lo que Él es. ¿Cuándo? Siempre. Eso es vida eterna. ¿Sí? Entonces, así como para vivir en fe necesito aprender a ¿qué? A oírle. Así para vivir la vida de Dios, sencillamente tengo que aprender a recibirle. ¿Sí? Porque todo lo que Dios habla no son palabras vanas. Estuvimos ya explicando eso. Jesús dijo, las palabras que te hablo son, ¿qué cosa? Espíritu y son vida. Bueno, ahí está la vida, ¿cierto? Juan capítulo 1 dice, el principio era el verbo y en él estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Entonces, vida entra a mi espíritu, a tu espíritu, para estar disponible, accesible al 100% eternamente. Entonces, ¿dónde quedó el híjole? Está difícil. ¿Están conmigo? A ver quién gana, ¿eh? Sus barrigas llenas o su corazón contento, ¿no? Vamos a usar la comida como un ejemplo. Mientras la comida está en la barra, ¿te puedes morir de hambre? ¿Por qué? Porque no la tienes ¿dónde? En la barriga. ¿Sí o no? Pero cuando ya la sacaste de la barra y la tienes aquí adentro, está disponible, ¿cierto? Y empiezas a usarla. ¿Sí? Bueno, es el mismo principio. Mientras Dios está afuera, estoy en muerte. No tengo vida. Pero cuando Él viene a morir, a habitar, a morar aquí, entonces está disponible. No es invasivo, no se impone, pero viene a hacerse disponible a mí, a ti. ¿Cuándo? Eternamente. Así que te das cuenta, si esto es congruente con todo lo que Jesús habló y la promesa de Dios, tenemos que despedirnos de los conceptos de distancia.
y de los conceptos progresistas, ¿no? Es que poco a poco voy a ir cambiando y poco a poco se me va a ir quitando lo que sea. No. O sea, es como muerte y vida. ¿Participo de la naturaleza de Dios o no? ¿Lo vivo o lo muero? Hola. Resuciten. No me gustan las sesiones de la tarde nunca porque yo me divierto mucho y todos ustedes sufren. Acceso eterno, acceso absoluto a todo lo que Dios es lo que nos es dado, ¿sí? Regresemos a las palabras del Espíritu Santo en 2 de Pedro 1. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad me ha sido dado por su divino poder. Dice, ¿me va a ser dado? Me ha sido dado. Entonces, cuando Dios entra a tu espíritu, porque tú le recibes, Él no vendrá a la fuerza. Él no viene acorazado, ¿me entiendes? Espérate, pero yo soy yo. Él viene abierto, Él viene a darse. ¿Sí? Es como si te comieras los frijoles crudos. ¿Qué pasaría? ¿Los puedes asimilar? Tienes que tenerlos en un estado donde se han abierto, ¿no? Porque una semilla es algo cerrado hasta que se abre y da aquello que tiene adentro. Pues eso es lo que Dios hace. Cuando Él viene a ti, Él viene a darse. Y entonces, si Él está, por ejemplo, regresemos a la barra de comida, porque como ustedes están tan casados con su comida ahorita, se las voy a recordar. Ahí está la barra, ¿sí? ¿Qué pasaría si me vieran llegar allí y empezar a pedir, oye, te ves muy bonito tú este arrocito, pero pues qué lástima que no quieres que yo te coma? Es absurdo, ¿verdad? Dios es amor. ¿Cuánto amor es Dios? Cuando Él entra a ti, ¿cuánto amor hay en ti? ¿Cuánto amor vives? Lo que recibo. ¿Sí? Quiero vivir o participar de lo que Dios es. Esa palabra participante de la naturaleza divina lo cambia todo, ¿sí? Porque no se trata de imitar, sino se trata de participar de algo que ya existe, de alguien que ya es y es perfecto y es eterno y es absoluto. Entonces, esto es de lo que se trata el ser uno con Abba en tu espíritu. Se trata de recibirle como el foco recibe energía. ¿Cuánto tiempo lo hace? Todo el tiempo que resplandece, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de ese ejemplo un poquito. Mañana quizá hablemos de ese ejemplo en comida, ¿no? Y el cuerpo, pero ahorita vamos a hablar de nuestro espíritu y el foco. Luz brilla, el foco brilla porque está hecho para eso, siempre y cuando reciba ¿qué? Energía. Ok, tu espíritu está hecho para manifestar, para vivir lo que Dios es, siempre y cuando recibas a quién.
Sí, le recibas a Él. Recuerda, vida y Dios sinónimos, amor, Dios sinónimos, paz y Dios sinónimos, etc. Entonces ya no hablamos de cosas, sino hablamos de una persona que es espíritu y que viene a darse a mí. ¿Está teniendo sentido esto? Si le recibo, yo creo que aquí tenemos otro pequeño escalón o problema, obstáculo, es este concepto de recibir, porque a mí me preguntaban, ¿y tú cuándo recibiste a Jesús? Y yo les decía, pues lo hice en tal año, ¿no? Y otros se acordaban de la fecha y del día y de la hora, y yo decía en la torre, yo no me acuerdo del día, pero pues tenía yo 4 años, ¿qué me voy a acordar? No lo apunté, ¿no? Pero en mi concepto era, lo recibí entonces y ya, porque le preguntaba a veces a mi mamá, ¿no? ¿Tengo que ir a recibir a Jesús otra vez? Y ella me decía, no, ya lo recibiste, una vez nada más. Y hay una explicación lógica a eso, ¿no? Pues no es que yo me declare otra vez incrédulo en Jesús y vuelva a decir, ahora sí voy a creer. Eso ya lo hice. Pero en lo que estamos hablando ahorita, con el ejemplo del foco, podemos entender, o estoy recibiendo a Dios en mí para vivir su vida en mi existencia, o ¿cuál es la otra alternativa? O muero las cosas, ¿no? Vivo una existencia o tengo una existencia en muerte. ¿Se te ha acabado el amor? El tuyo. Es demasiado íntimo eso. ¿Se te ha acabado la paz? ¿Tu tranquilidad? Hola. ¿Puedes ver a Dios acabándose el amor? Porque Él no tiene amor. Él es. Entonces, para que se acabe el amor que Él es, pues tiene que acabarse Él. ¿Te das cuenta? Es eterno. Entonces, ¿te das cuenta lo maravilloso que es esto? O sea, amor eterno, absoluto, ahora está. ¿Dónde? En mí. Pero, ¿qué tengo que hacer yo para vivir ese amor? Recibirle. Sí, exactamente. Mi espíritu está hecho para eso. El espíritu nuestro es un organismo muy importante, muy especial, porque está construido para ser uno con Dios. Sí, como dije, podemos introducirnos a esto el día de hoy, pero no obviamente tenemos el tiempo de meternos a todos porque si es un organismo, cuáles son sus órganos, pero en su momento les compartiremos todo lo que Dios nos da al respecto y seguimos aprendiendo. El caso es que así como mi cuerpo tiene órganos para funciones, mi espíritu tiene órganos para recibir a Dios. ¿Sí? Y lo importante es entender este principio fundamental. Si yo le recibo, Él se da a mí. Entonces, regresemos al ejemplo del choque del adolescente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Necesitamos que le bajen al clima, por favor, para que no, bueno, que esté más frío, pues, como quiera que ustedes le llamen.
que le bajen la temperatura para que no se haga bochornoso aquí porque está un poquito... Ok, regresamos al ejemplo del adolescente que choca el carro, ¿no? No hemos dicho por qué lo chocó, nada, no importa. Lo que importa es qué me provee Dios para que yo viva ese accidente en lugar de morir ese accidente. ¿Cuál es la diferencia entre recibir paz o no en ese asunto? Si recibes paz, ¿qué cambia? Pues les cuento un testimonio. Este sí es nuestro. Porque como a las 4 de la mañana un domingo suena el teléfono en nuestra casa, nuestro hijo menor era joven, ¿no? Ya había pasado la adolescencia, pero es en sus, no sé, 19 años, 20 años por ahí. Y el teléfono dice, usted es tal persona, sí, usted es papá de tal persona, sí. Pues esta llamada es para notificarle que su hijo está en el hospital, en cuidados intensivos, que tuvo un accidente automovilístico. Entonces, ese es el momento en que eliges si lo vives o lo mueres. ¿Sí? Porque aquí adentro haces algo. O abres la puerta a la muerte y entra la angustia y entra todo eso, o abres la puerta a Dios y entra paz y entra fe y entra todo lo que Él es. ¿Te das cuenta? Yo dejé que la angustia entrara y él no, ya vamos una hora de camino. Yo en mi carro voy a estar. Sí. No estaba yo pues ahorita, Uh-huh. ya puedo tener más, tengo más en ese tiempo. Entonces es un testimonio, ¿sí? Es una elección que haces, que tienes que aprender a hacer. Porque Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero no dijo, en el mundo vas a estar afligido. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, te doy mi paz. ¿Quién está dándole qué cosa a quién? Él a mí. ¿La recibo o no la recibo? De todo, porque a veces eres más provocado, ¿no? Oye, gracias. No, o sea, eres más provocado en cuestión, por ejemplo, el ejemplo que acaba de dar. Tenemos una hora de manejo y no nos pueden decir si está vivo o muerto, mi hijo. Si está, ¿qué? Entonces, el enemigo, o sea, voy a decir, eso es lo que, donde allí nos tenemos que aplicar el proceso que estamos viviendo, porque ahí es donde el enemigo, o sea, no sé, yo puedo decir eso, pero viene, ok, ¿qué pasa cuando ya viene lo otro? No, porque va a seguir, y ahí es donde yo estaba, ok, sí estoy creyendo, pero nos pueden decir si está vivo, o si yo quiero sus últimos suspiros, o todo eso te viene en la mente, ¿no? O sea, porque entonces ahí es donde estamos hablando de ese proceso, donde le creemos a Dios desde aquí, antes de todo lo que va a pasar, porque es obvio que va a seguir el proceso de todo lo que va a pasar, ¿no? Está accidentado, no te dicen nada, vienes a un lado, llegas allí, no te dejan verlo, o sea, hay todo un proceso de cosas donde tienes que, sí, yo veo ahora el proceso, lo veo, donde tenía que pararme firme en lo que yo creo, en lo que Dios me está dando, allí donde estamos, en esa parte, ¿no? Entonces, disculpa. No, gracias. Sí.
Dios ya está, Él es quien Él es, está en mí para darse a mí, para darse a ti, y lo único que impide que lo que Él es, yo lo viva, es mi elección de recibirle como el foco recibe la energía. Si le recibo, vivo lo que Él es. Por eso dice la Escritura, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Entonces, eso es la elección. No es cómo me calmo, cómo me calmo. No es, híjole, pues yo soy el hombre y necesito mantener la calma y aguantarme las ganas de llorar para que mi mujer no se desbarate, ¿no? Eso, todo eso es humano, no concibe la verdad de Dios. Pero en Cristo, esto es la realidad. La realidad tuya y mía como hijos o hijas de Dios es esto es lo que Él ha hecho. ¿Sí? Él ha arreglado el problema de fondo, diciendo, hey, yo vengo para estar contigo. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Sí, aquí en la tierra sí, hasta el fin del mundo, sea que sea tu fin en este mundo o el fin del planeta, como sea que sea. No estás jamás desprovisto o desprovista de Dios. Ahora, si a la hora de estar buscando un recurso para tratar con esto, empiezo a buscar a Dios en otro lado, ¿qué hago? ¿Vivo su paz? Porque en lo que espero que me conteste de allá arriba, ¿no? Pues se me muere mi hijo o algo pasa. Pero esto es tan importante, hermanos y hermanas, entender, la vida viene a radicar en mi espíritu. Y por eso, si tú lees y escuchas al Espíritu Santo en Romanos 8, Él dice, anda en el Espíritu, vive en el Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, así como el humano desprovisto de vida tiene que ocurrírsele algo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cierto? Eso es lo primero. ¿Y ahora qué hago? Para nosotros nunca debe haber esa pregunta, ¿sí? Estoy en lo que estoy. Espérate, Padre, tú estás en mí, yo estoy en ti. Y háblame. Necesito estar en fe. Necesito... Y es asombroso lo que ocurre en tu espíritu, porque empieza a fluir verdad. Dios empieza a recordarte su promesa, a reafirmarte su presencia. Su paz invade tu espíritu, porque tú lo estás permitiendo. Y entonces todo cambia, tu actitud, tu asimilación de las cosas, tu perspectiva y tus acciones, todas van a ser congruentes con eso que está viviendo tu espíritu. ¿Cómo lo es cuando eliges no recibir vida? Y eres congruente con lo que está viviendo tu espíritu, porque eso no lo puedes cambiar. Podemos disimular exteriormente, pero interiormente no. Hola. Así que tan importante conocernos aquí en nuestro espíritu, ¿sí? Toda tu existencia nace de aquí, todo. El que está en la carne, de allí nace su existencia. Tiene un espíritu en muerte, corrupto, lleno Dios habla del espíritu humano en Jeremías, dice, engañoso del hombre y qué más, y perverso más que todas las cosas.
Bueno, Él está diciendo lo que Él sabe. Y entonces con eso opera un ser humano su existencia. Por bueno que quiera ser, pues lo que trae adentro es lo que trae adentro. Trae un vacío, una inseguridad. Ok. Ahora, cuando recibimos a Dios en nosotros y Él nos adopta, Él viene a vivir aquí adentro, ya no estoy vacío. Pero ahora díganme ustedes si es congruente o no el que teniendo a Dios adentro, yo no viva lo que Él es. ¿Se vale? Sí, Permanecer en la fe. sí, Es que lo que tenemos que hacer es permanecer en la fe para que cuando tengamos una prueba, así lo veo, no tengamos que actuar conforme a la carne. Porque si tenemos una prueba difícil, por ejemplo, un accidente, pues lo primero que nos va a entrar la desesperación y eso. Entonces no te vas a poner a estar hablando con Dios. Pero si permaneces en la fe y le crees siempre, o sea, tu respuesta va a ser automática. ¿Entendí bien? sí, es correcto. Es correcto y se une a lo que hablamos hace rato. Fe es la conexión y fe se recibe escuchándole. Y entonces vamos a hablar un poquito de, permítame llamarle esa mecánica. ¿Ok? Aquí estoy y el ser humano se concibe así. Soy yo y yo nada más. Sí, y los demás están afuera de mí. ¿Cierto? Yo vivo conmigo mismo es lo más íntimo que tengo y los demás están afuera. Aunque le digo a las personas, es que te traigo en el corazón y puedo ser tan romántico y mentiroso como yo quiera, pero ese es el concepto humano. ¿Sí? Ahora, si voy a participar, si voy a ser uno con Abba, esto no opera. ¿Sí? Sino que, ¿dónde estoy ahora? ¿Y dónde está Dios? Entonces, ¿qué produce eso? ¿Se dan cuenta? Si yo estoy en Dios y Él está en mí, no soy un parásito aquí, ¿sí? Soy hecho parte de Él. ¿Nunca lo habías visto así? Bueno, ve lo que dice el Espíritu Santo. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Qué parte de tus huesos no es parte de ti? ¿Eh? Entonces, debo conocerme en Dios, pero no buscar este asunto de dónde estoy, ¿no? Y tratar de encontrarme como el ser humano, sino es participar de lo que Él es. Ok, en la práctica
aplicada a las situaciones diarias, sencillas o grandes, como las quieras ver, porque tú dijiste, lo único que puedo ayudarte a entender mejor de lo que dijiste es cuando venga una prueba. Y tienes razón, si no lo vivo en lo chiquito, no lo vivo en lo grande, ¿no? Es completamente correcto, pero el chiste es entender, se trata de vida eterna. Y la mejor manera de entender esa palabra eterna es sin interrupciones. ¿Sí? Porque pensamos en la eternidad como, híjole, allá en la eternidad. Y ahorita no es parte de la eternidad. Entonces, si lo traigo al ahora, ese ahora permanece para siempre. Ahorita es ahorita, y ahorita es ahorita, y ahorita es ahorita. ¿Sí? Y vivo ese ahorita en fe, me veo en la verdad que Dios habla de mí, Él me ha recibido y yo le he recibido, por eso yo estoy en Él y Él está en mí, y el producto de eso es vivir uno, vivir el uno. Él se da a mí, yo le recibo y experimento todo lo que Él es. Entonces, si Él es paz, ¿cuánta paz es Dios? ¿A cuánta paz tengo acceso? Si estoy en Él, suena el teléfono, me dan esta noticia. ¿Quién ya sabía eso que ocurrió? ¿Cuándo lo supo? Cuando le llamaron a él por teléfono, le dijeron, oye, ¿tú eres Dios? Ah, pues te avisamos que una de tus criaturas se acaba de accidentar. ¿Te das cuenta? O sea, es sencillo, es ¿a quién recurro? ¿A mí vacío de Dios? Pues ya me amole, ¿no? Porque de ahí que sigue, no, pues ahora necesito encontrar a alguien más, a otro vacío, para que me consuele, que me eche ropas y dos vacíos, ¿qué hacen? Un vacío más grande. O en mi interior, es algo que tienes que vivir para verdaderamente comprenderlo y muchos lo hemos hecho, pero necesitamos entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Antes de otra reacción aquí adentro es poder llamarte hijo o hija de Dios. Entonces vamos a hablar de eso para que tenga sentido cómo funciona esto. Romanos capítulo 8 dice lo siguiente, versículo 15, dice, no has recibido. ¿Cuál es la palabra clave ahí? No dije espíritu. No he dicho nada de eso, nada más dije no has recibido. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Recibir. ¿Quién tiene que recibir? Es una elección, ¿sí? No has recibido el espíritu de temor o de esclavitud, perdón, para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual puedes llamar a Dios que Abba, papá. Eso es lo que hay que aprender a decir aquí adentro. Porque cuando en tu espíritu tú dices Abba, has hablado 1,000,000 de cosas. Si te has declarado hijo o hija, has declarado que Él es quién para ti, tu Padre, y eso le hace responsable de quién. ¿Cierto? Es una manera de ubicación instantánea, ¿sí? Abba. Y luego, ¿qué haces? Escuchas. Y si le escuchas, Él te va a hablar palabras que son espíritu y que son vida. Vida empieza a operar en tu espíritu y entonces puedes permanecer allí.
¿sí? Pero si la reacción es cualquier cosa excepto Abba, le doy paso a todo lo demás y es como una avalancha que te inunda, te arrastra, te hace pedazos. ¿Sí? Personas que dicen Jesús, José, María, ¿no? Tienen un montón de dichos, los que sean. Uso ese como un ejemplo. Podemos decir, pues también están invocando a Dios, pero no como hijos. ¿Es la diferencia? Dios mío, ayúdame. Pero no eres mi papá. Esta declaración es una declaración de mi espíritu. ¿Sí? No, esto ocurre a una velocidad que no tiene la mente. La mente es completamente muy rápida, pero el espíritu es mucho más rápido. Entonces tengo que aprender a ubicarme, tengo que aprender a recibirle y el contacto es una declaración de fe, es soy tu hijo, ¿sí? Abba. Y es automático. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Pues dice el mismo capítulo de Romanos 8, verso 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de qué? De que soy hijo de Dios. Entonces hay una corroboración, ¿sí? Yo digo Abba, él me dice hijo, estamos en lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo. Por eso dice, sí, adelante. O padre. Pero lo quiero, lo amo, lo respeto, lo reconozco, pero siento que le falto al respeto. Si yo le digo, papá, ¿quiere decir que no tengo su espíritu? Quiere decir que no has recibido el espíritu de adopción. Pero sí lo creo y ya lo recibí, o sí le creo, pero me cuesta trabajo decirle. Bueno, algunos vivimos un proceso por múltiples razones donde tenemos este problema de identificarle como papá y en nosotros como hijos y es un proceso que hay que vivir en fe. O sea, ¿cómo se vive eso? Sencillamente diciéndole, mira, yo ya te recibí, pero no me sale decirte Abba. Entonces tú arregla eso, porque yo no entiendo de esas cosas, pero tú sí. Quiero poder relacionarme contigo como tú quieres que yo me relacione contigo. Y Él lo va a hacer. Algunos tenemos que vivir, porque nunca vamos a ser, permítame el término, violados en nuestro derecho con Dios. ¿Sí? El hecho de que Él ve todo lo que necesita cambiar en nosotros no quiere decir que le agarres, hazte a un lado, yo te cambio y luego te aviso. No, es un proceso consciente y voluntario. Entonces, cuando yo tengo bloqueos en mi espíritu por quién fue mi papá o por el concepto de papá que tengo, es un caso muy común, y muchas otras cosas, ¿no? que me impiden operar en una nueva identidad, pues necesito vivir el proceso con Dios. Él es el que ha prometido. Esta es su idea, ¿sí? Esta es su idea y es su promesa. Y yo lo he visto, de hecho, en mi propio proceso inicialmente era muy difícil. Como tú dices, faltarle respeto, ser igualado. Y él tuvo que martillar muchas cosas de mí que en realidad me llevaron a concluir y a entender que yo vivía una relación idólatra con él, no una relación correcta. Y entonces todo eso fue desbaratándose y hoy
el hecho de que yo le llame Abba, a él le hace feliz, a mí me ubica y me da vida, pero no quita el hecho de que él es el Dios y creador de todo. ¿Sí? Pero conmigo él no quiere tener esa, hey, yo soy tu creador, no te me subas a las barbas. Ven, quiero ser uno contigo, porque eso es como te voy a dar vida. Fue cuando entendí la parte de la unción, porque entendí que entendí que él me buscó, digo, me escogió a mí como hija para adoptarme, ¿no? Y que yo dejara que él me adoptara. Entonces, cuando yo entendí esa parte de la adopción, ya entendí más cómo ser hija, cómo permitir su amor que me quería dar, que me escogió. O sea, simplemente me escogió para adoptarme. O sea, yo siempre he pensado en personas que van buscando un niño o una niña para adoptar y buscan algo quizás que a lo mejor se parezca o cosas así, ¿no? Y encuentran esa personita y se enamoran y la encontraron. Entonces yo siento eso con mi padre, con mi papá. Él me buscó, él me encontró, me escogió y ahora lo que quiere es que yo le permita adoptarme, ¿no? Entonces con eso yo entendí más esa parte, ¿no? De poder decir, papá, eres mi papá. Yo no tengo mi papá aquí del mundo, pero, pero sí tengo mi papá que es él, ¿no? Entonces, y otra cosa, como ahora el proceso fue comprobado en mi vida, fue mi hermano murió hace unos meses y el día que nos dijeron, él no tenía nada malo, o sea, estaba bien, sano, trabajamos juntos, tenemos la misma oficina, pero él se sentía un bajo de sangre, él donaba sangre cada 2 meses y no lo voy a hacer largo. Entonces, él fue a donar sangre y no lo dejaron. Entonces, después de la segunda vez dijo, necesito ir a revisarme la sangre, no, estoy bien y todo. Y nos fuimos al hospital, querían que necesitaba sangre, pero en ese proceso de eso encontraron cáncer en el grado 4 y ya se iba a morir. Entonces, allí fue para mí el proceso que Dios usó para mí, para mostrarme a mí que yo ya, pues lo estoy diciendo mal, que yo ya estaba en ese proceso. Me agarré del Señor, le dije a mi hermana, porque yo fui con él y cuando le hicieron el examen y a mí vino a hablar conmigo el doctor y me dijo todo esto. Entonces yo tenía las opciones que, ok, o le creo a él, me paro en él, o me vuelvo loca, porque estuve muy cerca de ese hermano, y los dos, ¿no? Entonces, y decidí, o sea, allí tenía que hacer una decisión, la hice, ¿no? Y entonces le platiqué a mi hermano despuésito que él despertó y dijo, pero eso está bueno, Susi, eso quiere decir que ya me voy a ir con él y ya sé cuándo me voy, ¿no? Por lo menos, ellos dijeron 6 meses a un año, pues duró 2 meses exactos. Y lo bonito de todo ese tiempo fue lo que el Señor hizo, no nomás en mí, Cristóbal, y a través de nosotros, pero con toda mi familia y mis hermanos y mis hermanas. Y fue ¿qué puedo decir? Se dice muerte o pasado de mi hermano tan hermoso, tan bonito. Entonces, pero el proceso, a donde voy es ese proceso, ¿no? Donde allí tomo la decisión de cómo recibir lo que Él está dándonos. ¿Vives la partida de alguien o mueres la partida de alguien? Sí, porque Jesús habló de eso y dijo, el que en mí cree no morirá jamás. Pero vivo eso o lo muero. Y eso es una elección basado en lo que estamos viendo. Si la vida radica en mí y ahora yo puedo permitirle vivificar. Esa es la función de la vida, vivificar. Es traer a vida todo. ¿Te das cuenta? Entonces puedo permitirle a Dios vivificar cada aspecto de mi existencia, incluyendo el pasado. Porque Él no va a dejar nada allá atrás que me marque de muerte.
Él vino a darme vida y en abundancia. Entonces, este testimonio que Susi nos comparte, pues habla de esta elección, ¿sí? Ya estoy en Dios, Él está en mí y ahora el producto de permitirle que Él se dé a mí, de recibirle en mí, es la vida en uno. Y la vida en uno es la vida de Dios. ¿Sí? Todo lo que soy puede operar en uno. No importa qué sea. De veras. Y de eso se trata. Tu existencia eterna. Porque esto rebasa el tiempo aquí en la tierra. Toda la escritura converge para traernos a una verdad nada más. Y es que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Pero eso no es algo místico, eso es algo práctico. Es algo diario, constante, ¿sí? Y por eso estamos invirtiendo tiempo en hablar de nuestro espíritu. Mi espíritu es donde yo existo y donde tú existes. De ahí nace todo. Para que no haya confusión, ¿qué hace el alma? El alma es un organismo también, pero se dedica a comunicar nada más. Lo que hay en mi espíritu hacia afuera y lo que percibo hacia adentro. Es un enlace, ¿sí? Y tengo cada uno se nos ha dado alma para que podamos expresarlo. Cuando estás contento, ¿se te nota? Cuando estás triste, ¿se te nota? ¿Cómo es eso? Es el mismo cuerpo, ¿cierto? Los mismos cachetes, los mismos ojos, las mismas cejas, pero pueden hablar de tantas maneras. ¿Cómo es eso? Pues es lo que estoy viviendo en mi espíritu, comunicado por mi alma y expresado físicamente en mis facciones y actitudes y todo eso. El cuerpo es un mecanismo, es un aparato, ¿no? Asombroso, pero sin el espíritu está muerto. Jesús no dijo, el cuerpo sin el alma está muerto. El cuerpo sin el espíritu está muerto. El espíritu es la parte más, no es que sea más importante, pero es la parte donde todo opera. ¿Sí? Y por eso la parte para nosotros más importante de conocer, porque hemos conocido nuestros sentimientos, pero no asociados a nuestro espíritu. Entonces, la ciencia médica, por ejemplo, dice, bueno, estás triste, tómate esto y te ayuda a que no estés tan triste, ¿no? Suprimimos algunas cosas allí de tu química y de tus neuronas y hacemos que ya no te sientas triste. O te ofrece una droga, ¿no? Un tequila o varios. A veces se requiere de botellas, ¿no? Pero todo eso está tratando de ir al revés, ¿te das cuenta? De hacer un cambio al cuerpo, pero no soluciona el problema del espíritu. Entonces, Dios trabaja al derecho. Él empieza en tu espíritu y todo lo demás va a entrar en orden y se va a alinear a la vida de tu espíritu. ¿Sí? Y por eso Él no pierde el tiempo con estarnos diciendo qué hacer por fuera, sino Él nos invita a permitirle hacer adentro, en nuestro espíritu, las cosas. Y entonces el fruto de eso transforma todo lo demás. Y es asombroso porque, como ya dijimos, no es cuestión de mucho tiempo, ¿sí? Sino que es cuestión de una buena elección. Ok,
Estoy viendo la hora nada más. 5 antes, me avisas. Es fe. Y entonces yo tengo todo acceso a la fe, pero me encuentro no teniendo toda la fe que yo quisiera, o no operando, o no recibiendo. Y luego también cuando dice Jesús, si tuvieran fe como un grano de mostaza, como que eso me dice una medida y que puede crecer o bajar. Tengo duda en ese sentido. Ok. Cuando usé el término progresista me refería al asunto de que tengo que empezar en cero e ir poquito a poquito subiendo de volumen o de cantidad y de práctica y de todo para poder alcanzar algún día acceso a las cosas grandes, ¿no?, de Dios. Ese concepto es terrible porque cuando te frustra y aparte de eso tú dices, bueno, y a ver, ¿tú cuántos años llevas en esto? Pues tantos. ¿Y dónde vas? No, pues todavía batalla. No, pues yo apenas voy empezando. Imagínate lo que tengo que, o sea, está muy difícil. Eso es un engaño. La realidad es, en el momento en que elijo recibir a Dios, Él viene a vivir en mí. Y todo está accesible, todo lo que Él es. Ahora, tengo que aprender a creer. Tengo que aprender a permanecer recibiendo fe para creer. ¿Sí? Si nunca entiendo que la fe me es dada por escuchar a Dios y que eso no es algo religioso, es algo práctico, constante, entonces pues nunca voy a crecer en mi experiencia de vivir en fe. Por eso todo empieza con el ministerio del Espíritu Santo. Jesús lo explicó diciendo entendamos una cosa todos, y es que cuando Jesús estuvo aquí con los discípulos y todos los que le seguían de todo su corazón, ellos estaban limitados, ellos no podían entender a Jesús porque tenían un espíritu vacío y todavía no había forma que Dios entrara a su espíritu de ellos. Si Jesús no había muerto, el Espíritu Santo no había sido enviado, no había manera que se efectuara la adopción. Entonces Pedro y todos ellos, con sus corazones humanos, con su vacío humano, andaban siguiendo a Jesús. Y así lo entendían y así procesaban todo. Y por eso Jesús les decía, hombres de poca fe. ¿Te das cuenta? Porque estaban en ese estado. Ahora, cuando ellos reciben, y Jesús les dice sobre el Espíritu Santo, les dice, yo me voy, pero no van a quedarse huérfanos, porque mi Padre va a enviar al Consolador para que esté no solo con ustedes como yo estoy, sino que esté en ustedes. Y cuando Él entre a ustedes, entonces ustedes van a comprender que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí, y ustedes están en mí. Estamos hablando aquí. ¿Sí? Entonces, ellos tenían esa desventaja durante esos años. Cuando vino el Espíritu Santo y ellos le recibieron, porque no fue impuesto, ¿qué pasa? Pues vemos un vuelco, un cambio. ¿Sí? El inseguro ya no es inseguro, el culpable ya no vive su culpabilidad. O sea, todas esas cosas cambian y empiezan a poder participar de la naturaleza de Dios. Sí. No podían entender porque la comprensión nos es dada en nuestro espíritu y posteriormente nuestra mente es renovada. Entonces, no sé si eso ayuda un poquito, hermano. Pues sí, todo eso se aplica, pero ¿qué tal esto?
El grano de mostaza. Jesús lo usó porque los humanos siempre piensan en cosas chiquitas y grandes, ¿no? Pero él habló de una semilla. Si tuvieras fe como el grano de mostaza, tiene fe. ¿Cómo tiene fe el grano de mostaza? No saben. No. Bueno, el grano de mostaza sí tiene fe. Toda la creación tiene fe. Porque ¿en qué se basa? En lo que Dios ¿qué? Le dijo. Lo que Dios le dijo. Lean Génesis 1. ¿Por qué existen las plantas? Lo vimos en el video. Porque Dios dijo, haya plantas que den semillas según su género. Ahí está el grano de mostaza. Entonces, Jesús explica la fe del grano de mostaza cuando él dijo, cuando el grano, la semilla, cae a tierra y muere, ¿por qué lo hace? Porque no es su fin, es su principio. ¿Sí? Entonces, esto nos llevaría a profundizar más en fe y en todo eso, pero les voy a invitar a que regresemos. O sea, sencillamente el asunto es, dejémoslo así sencillito. Fe la recibo ¿cómo? Oír a Dios, hablarme ¿qué? Hablarme. Si Dios le habla a Noé, pues eso es bueno para Noé. Dios te hable a ti, pues qué bueno, pero a mí. Sí, entonces se trata de que tú, cada uno, aprendamos a escucharle y vivir escuchándole. Y Él nunca te va a hablar cosas para las cuales tú no estás listo. Si Él te ha preparado, cuando Dios le habló a Elías y le dijo, ve y dile a Acaz que no va a llover hasta que tú digas que llueva. Y así le dijo Dios, dile que hasta que tú digas, para que le duelen las tripas al hombre ese. Porque él era el rey, no, él era el mandón y se para este don nadie, le dice, vive Jehová, que hasta que yo diga, no volverá a llover. Entonces no lo podían matar porque ya no llovía. Dios le habló a Elías algo que él lo tenía preparado para hacer, para vivir. Y es lo mismo contigo y conmigo. Vamos a ser llevados por nuestro Padre a vivir en fe y más fe. Es fe para fe y por fe y para fe. Pero todo eso está ocurriendo ¿dónde? En tu espíritu. ¿Sí? Y esta transición de muerte a vida, poder descubrir que toda tu existencia puede ser vivificada, ¿sí? Y eso incluye todo absolutamente. O sea, no hay absolutamente nada en tu existencia que no pueda ser vivificado por Dios. La vivificación de un espíritu, ¿sí? Que había permanecido en un momento dado con conocimientos
que los llevábamos como principios, ¿sí? Como un principio, qué sé yo, de vida, ¿no? Y tenemos mucho de lo de la palabra, pero para agarrarla y ponerla, repito, como un principio. Pero no estamos viendo un espíritu que ha cobrado vida, un espíritu vivificado, que ha recibido todo un paquete de amor de parte de Dios, ¿sí? Para vivir esta nueva vida. Tal vez sin percatarnos, pero por eso regresamos a mencionar versículos que los aplicamos a un principio humano, no divino. Ujú. ¿Sí? Entonces, bueno, estoy expresando esto porque es lo que viene a mi corazón, ¿no? Y no sé, pero Sí, y es parte de la transición. Saber Biblia, no intelectualmente, y citarla, y algunos hasta hacemos cosas raras con eso, ¿no? O escuchar a Dios, hablarme su palabra. Y entonces tomarle la palabra y pararme allí y decir, ok, cúmplela. Si Elías no se paró a ver cómo inventaba lumbre del cielo, él se paró a decir, Dios me dijo, y a la hora de ya de que le tocaba a Dios actuar, ¿no? ¿Qué dijo Elías? Pues a ver cómo nos va. No, él dijo, tú me dijiste, yo les dije, ahora tú cumple. Se acabó. Eso es, como ya lo hablamos esta mañana, el caminar en fe, pero vamos a ser enseñados y el punto del Espíritu Santo es, Él es tu maestro, Él es tu instructor y tu adiestrador, ¿sí? Y Él te va a guiar a toda verdad. Entonces, todos los días enfrentamos cosas donde no sabemos qué dice Dios respecto a esto. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿cómo se vive esto en fe? Bueno, eso es magnífico, darse cuenta de eso y decir, necesito que me hables, necesito que me enseñes a caminar esto contigo. Totalmente, totalmente. Es el único Dios que necesitas conocer. En los fundamentos, necesito compartir esto a todas las personas. Algunos ya lo saben y otros ya lo están viviendo y otros no lo saben o no lo han escuchado. Pero para vivir la vida divina tienes que recibir la verdad divina y vivirla, ¿sí? Y la primera verdad que necesitas recibir es que Dios te ama eternamente. Dios nos ha mostrado 4 pasos específicos para venir a la adopción correctamente. Y primero es, Él te dice, con amor eterno te he amado, por tanto, con misericordia te he atraído hacia mí. Segundo es, te conozco absolutamente. Nunca me he perdido un segundo de tu existencia. Es el Salmo 139. Y es muy extenso todo esto y las personas que queremos vivirlo tenemos que invertirnos en esto, ¿sí? Porque de otra forma estas reuniones son maravillosas, pero son un ratito y luego tú tienes que vivir contigo otra vez. O puedes empezar a recibir fe y caminar hacia ser hecho hijo o hija de Dios. La tercera verdad es, soy invitado gloriosamente, y es comprender el tamaño de la invitación que Dios te hace a ser su hijo, su hija, igualito a Jesús. Y la cuarta verdad es, soy adoptado poderosamente,
y es entender el poder de la adopción. Es algo asombroso lo que Dios ha hecho para hacernos hijos. No es un hombrecito, es un paquete, como dijo Rebe, del tamaño de Dios. Y conocer eso y recibirlo y comprobarlo en tu existencia es el fundamento. Entonces de allí puedes crecer hacia todo lo demás. Pero sin esas verdades operando en ti, te ves desprovisto de la verdad necesaria para experimentar todo lo que Dios tiene en su corazón para ti. Ok, cierro ese comentario. Regresamos aquí. Uno es el llamamiento de Dios. ¿Sí? Dios no puede ser uno con alguien que no es igual a Él. Piensen. ¿O sí? Entonces, aquí está el por qué tenemos que nacer de nuevo. Si cuando nacimos de Adán y su descendencia, dice 1 Corintios 15, trajimos la semejanza de ¿quién? De Adán. Entonces somos compatibles con la raza adámica, ¿no? La raza humana. Y esa naturaleza es enemistad contra Dios. Incompatible. No solamente incompatible, opuesta a Dios. Entonces, lo que Dios hace es darnos una nueva existencia. Por eso nuestra hermana está hablando de tienes que morir. Sí, tienes que morir juntamente con Cristo. La muerte de tu espíritu viejo te es provista con Jesús. No es algo que tienes que lograr. Casi siempre les comparto y lo voy a hacer otra vez. Si ya lo escucharon, pues perdónenme, aguántense, vívanlo divinamente. Un amigo mío, estábamos hace muchos años empezando a entender un poquito de esto y según nosotros teníamos que lograr morir, ¿no? Y estábamos en el esfuerzo de morir a la carne y la carne no quiere morir. Y unos meses después vi a mi amigo y le dije, ¿cómo te va? Y me dice, mira, hermano, yo pensé que ya lo había logrado. Pero un día me di cuenta que mi carne primero se pone en coma, finge estar muerta, pero no muere. No tienes que lograr morir, tienes que recibirlo. Sencillo. Dios lo ha hecho sencillo. Todo opera en su divino poder. Y eso otra vez es un tema extenso, pero si tú quieres, ¿dónde está eso en la Biblia? Romanos capítulo 6 y muchas otras porciones, Colosenses 3. Entonces, para ser uno con Dios, tengo que tener su especie, su naturaleza, ser producto suyo. ¿Sí? Tú puedes querer mucho a una mascota. Puedes llamarle mijito. Una de mis hermanas tiene a su chacha, ¿no? Es una chihuahua gorda. Pero para ella es la más bella del mundo y es su niña, ¿no? Y mi hermana tiene otra niña, ¿no? También. Pero por más que ames esa mascota, no es de tu especie. ¿Sí? Y muchos hemos tenido ese concepto de nuestra relación con Dios y obviamente si tu relación es tú humano y Dios divino, pues eso es
la única alternativa de una relación amigable es, bueno, hazme así, ¿no? De vez en cuando. Y te muevo la cola, ¿no? Pero eso no es lo que nuestro Padre quiere. Si Él no nos habla de a mentiritas, ¿no? No dice, vamos a decir que tú eres mi hijo y vamos a jugar al papá. Yo soy el papá y tú eres el hijo y hazle como que eres mi hijo. No, Él lo hace en serio y lo hace eternamente. Y entonces, una vez que empezamos a entender qué es mi espíritu, surgen las preguntas de, bueno, ¿cómo puedo yo, con mi espíritu humano, relacionarme con Dios, con su espíritu divino? Y tenemos que venir a la verdad otra vez. Siempre recuerda, verdad es una persona y ha expresado lo que Él es y lo que ha hecho, lo ha puesto en la Escritura. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Pues lo que Él hace es cambiarme el espíritu. Gálatas capítulo 4 dice eso. Dice, y por cuanto eres hijo, versículo 6, dice, por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, por el cual puedes ahora llamar a Dios Abba. Espiritualmente la genética de Dios por medio de su espíritu y por medio de nuestro espíritu. Así es como se une esto, ¿no? Sí. En el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, pasamos a ser hijos de Él, espiritualmente hablando. Por renacer. Por renacer, sí. Pero la genética de Dios se transmite a nosotros por medio de su espíritu y por medio de mi espíritu. Así entiendo, ¿no? Ok, vamos a ir más despacito en eso que tú estás hablando para que todos entendamos. Cuando nací de Adán, nací con espíritu humano y eso es un espíritu de esclavo. ¿Sí? Todo ser humano entiende que hay que cuadrarse ante alguien y quiere que todo el mundo también se le cuadre. Ese es su concepto de autoridad. Y por eso tratamos hacia Dios. Saulo de Tarso. Ah, tú eres el Señor, pues yo me cuadro. Pero ese espíritu humano no es compatible con Dios. No nació de Dios. ¿Sí? Entonces lo que Dios hace al hacernos nacer de nuevo, Jesús dijo en Juan 3, dice, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar y no puedes ver nada de lo divino, el reino de Dios. En 1 de Juan 3, el versículo 8 y 9, más el 9 que el 8, pero dice lo siguiente, dice, todo el que es nacido de Dios, párense ahí, ¿okay? ¿Te das cuenta de algo que está diciendo? Nacido de Dios, no nacido de Adán, nacido de Dios. No practica el pecado, porque la simiente, la genética de Dios, permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Entonces, Jesús nació ¿de quién? De Dios. ¿Qué genética disfruta? Y esa era una de mis salidas, ¿no? Pues sí, pero Jesús nació de Dios. Yo nací de ti, papá, o sea, no del papá Dios, sino de mi padre humano, ¿no? Y a él le peleaba yo a mi papá, ¿no? Que no fuera tan bravo, porque él también está en el mismo bote que yo. Pero cuando recibo la adopción, recibo
el Espíritu, porque esto es lo que dice Dios, recibiste el Espíritu de adopción. Y entonces yo lo leía así muy rapidito y el Espíritu Santo me, hey, párate, ¿cuándo recibiste? Ah, pues no, ¿verdad? Que es el punto que tú decías, ¿no? Tengo que conscientemente recibir el nacer de Dios. Que tiene que registrarse en mí, eso es lo que es escribirlo en mi corazón, este evento, ¿sí? Y entonces puedo verme diferente, empezar a verme como Jesús se ve. Yo nací de Dios, tengo su naturaleza, mi Padre es santo, yo soy santo. ¿O no se ve así Jesús? ¿Creen que él anda, híjole, no vaya yo a caer? Él nunca se vio amenazado por el pecado, el diablo, nada. Nacido de Dios. Tú y yo somos traídos a ser miembros de la familia de Dios igualito. Él fue concebido por el Espíritu Santo y tú también. No estamos hablando de tu nacimiento humano, estamos hablando de tu renacimiento en Dios. Entonces, cuando renaces, se te da el espíritu de hijo. ¿Sí? Para que puedas vivir, ser hijo de Dios. Y ese espíritu, vamos a conocernos más como hijos conforme aprendamos a oír, a recibir y a caminar en fe. Pero entender que este es el fundamento, ¿sí? Por eso esto es lo más importante. O caminas y vives en el espíritu, o la única otra alternativa es la naturaleza humana. Y allí, por más que batallemos en la naturaleza humana, todos esclavos. Luis. Sí. En nuestro concepto humano pensamos que haciendo la famosa oración de salvación es recibir a Jesús, cuando en realidad eso es una costumbre y tradición que no tiene más de 150, 170 años. O sea, fue algo que el hombre hizo como una manera de que la gente aceptara una salvación en Cristo. Entonces, eso nos impide, porque ligamos al momento que alguien te invitó en una iglesia, pasa al frente y haz la oración de salvación, a un evento de experiencia que cambia, ¿no? O sea, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón es una experiencia, no es el que hagas una oración, porque aunque dicen Romanos que cerca de ti está la palabra, ¿sí? Hemos adoptado como costumbre y tradición algo que no está en la Biblia, ¿no? O sea, y pensamos de que por hacer la salvación es eso, ¿no? Leemos en muchos lugares que la gente era compungida, caía en arrepentimiento y tenía una experiencia con Dios. Entonces tenemos que sacar esas costumbres y tradiciones de nuestra mentalidad religiosa para recibir verdaderamente. Es un nuevo nacimiento, no una oración nada más. ¿Sí? Gracias. Gracias, Luis. Con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Es correcto, pero mucha gente hace oración. Por ejemplo, yo, dentro del evangelismo, a mí me gusta llevar a la persona a la palabra, con los versículos, para que haya un convencimiento y lo crea. Porque es al Padre, al Hijo y al Espíritu hay que estar recibiendo en este momento. Sí, y entendamos esto, que el que engendra es Dios. Y Él ve y conoce
a cada persona. Entonces, por limitados que hayamos sido, aquel que ha creído en su corazón, que es lo que Luis está enfatizando, no es la práctica superficial de algo, sino es lo que pasa en el corazón. Corazón y espíritu son sinónimos. Entonces, eso da inicio al proceso de ser hechos hijos. Y el primer paso en ese proceso es ser engendrados de Dios. Y hay mucho, mucho más que recibir y aprender aquí, pero quedémonos porque estamos tratando de entendernos como ser espiritual, mi cuerpo. Quedémonos entonces con esta parte, ¿no? ¿Qué es mi espíritu? Es la parte donde yo y Dios podemos ser uno. Él me ha dado espíritu de hijo, de su hijo. ¿Sí? Y entonces ya no debo verme como un ser nacido de Adán con todas sus limitantes y problemas y esclavitudes, porque eso no es creerle a Dios, sino que tengo que dar ese paso de abandonar aquello, eso es morir. Es así de sencillo, ya no soy esa persona, ahora he nacido de nuevo. ¿Y dónde está ese nacimiento? En mi espíritu. ¿Sí? Y me toca comprobarme hijo, saberme hijo, porque cuando llame a Dios papá, o se enoja conmigo, porque le estoy faltando al respeto, o Él me dice, wow, al fin estás entendiendo quién eres, y me da un abrazo. ¿Te das cuenta? Y empiezo a vivir mi adopción. Y empiezo a permitirle a Él hacer que todo el resto de mi ser funcione en su naturaleza. ¿Sí? Totalmente. Y Juan 1, 12 y 13 sintetiza eso y dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de linaje de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados ¿de quién? De Dios. Entonces, Dios habla en Ezequiel de quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón sensible. Cambio de corazón, cambio de espíritu. Darme el espíritu de esclavo y darme el espíritu de hijo. ¿Sí? Ahora yo tengo que recibir el espíritu de adopción. No separes, porque surge la pregunta, entonces hay muchos espíritus. No, es el espíritu de Dios. Pero depende qué viene a hacer en tu vida, Dios lo pone en ese contexto. Espíritu de verdad para guiarme a toda verdad. Espíritu Santo para santificarme. Espíritu de adopción para hacerme nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, una vez que entiendo que no tengo que estar batallando, y ese es el punto de toda esta sesión, no tengo que estar batallando con un espíritu viejo, corrupto, mañoso, engañoso, perverso, y tratar de sacarle la mugre y tratar de irlo cambiando poco a poquito, ¿te das cuenta? Sino que lo que tengo que hacer es recibir el espíritu de hijo y vivirlo. Pues el otro espíritu va a poner su pelea, porque mi mente y mis sentimientos, mi alma, ha estado educada y crecida y alambrada a un espíritu de esclavo. Mi cuerpo también tiene sus adicciones y todas sus cosas. ¿Sí? Entonces, en Tito el capítulo 3, Dios nos explica cómo le hace Él para traernos a la plenitud de su vida. Y Él dice que nos salva por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí?
Tenemos que ser hechos de nuevo. 1 Corintios 5 dice, de manera que si estoy en Cristo soy una nueva criatura, las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Todas son hechas, no todas son nuevas, todas son hechas nuevas. Y esto es lo que va a ocurrir, pero Dios no agarra el espíritu de esclavo y lo limpia y lo lava y lo convence de que ya no es esclavo. Lo destruye. Y me da nuevo espíritu. Eso es nacido de Dios. Por eso soy hijo, legítimo, no arrimado. ¿Saben que la Biblia usa esa palabra? No es que lo tradujeron advenedizo. Es un poquito más pulido que arrimado, pero es sinónimo.